Shalom a todos, bienvenidos al canal. Soy el Moré Ahmed Naharwadi, profesor de la Kehilá Bereshit Haemet en la ciudad de Joliet, Illinois. Hoy vamos a estar probando cómo el 666 también era adorado en Egipto. La escritura habla bien claro acerca de este tema y cómo está disfrazado a través de un falso día de reposo. Ustedes saben que cuando José fue llevado a Egipto y luego fue hecho gobernador de Gosén, gobernador en Egipto, había una dinastía llamada los Hicsos en el 1730 al 1580. En ese tiempo, los Hicsos respetaban las religiones. Y como José era de otra religión, ellos no tomaban en cuenta que José fue beneficiado por los Hicsos. Cuando los Hicsos fueron expulsados de Egipto, quien protegió a los hebreos, como José y los demás, se levantó una nueva dinastía. Esta nueva dinastía fue Tutmosis I o Amenhotep I. Este era un rey de Egipto que no conocía a José, según Éxodo capítulo 1. Y el pueblo de Yahweh vivió muchos años, aproximadamente 215 años en Egipto. Y cuando este pueblo se multiplicó en gran manera, llegó el tiempo cuando los egipcios expulsaron a los Hicsos. Entonces apareció un nuevo faraón llamado Tutmosis I o Amenhotep I. Este nuevo faraón no reconocía al Elohim de las Escrituras y le hizo la guerra al pueblo de Israel. Ahora cuando José muere, cuando desaparece esta generación, al asumir un nuevo rey que no conocía ni respetaba al Elohim de Israel, Amenhotep I comienza a oprimir fuertemente al pueblo. No fue Ramsés I, como dice la película Los 10 Mandamientos, fue Amenhotep I o Tutmosis I, ambos nombres. Y dice Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25, que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel morían a causa de la servidumbre, y subió el clamor de ellos a Yahweh con motivo de su servidumbre. Y oyó Yahweh el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Yahweh a los hijos de Israel, y los reconoció. Es decir, el pueblo estaba gimiendo por la opresión del faraón. Este faraón era Amenhotep I o Tutmosis I, y cuando este pueblo clamaba, Yahweh tenía en el desierto a un hombre preparado, a un hombre que había huido de Egipto. Y la huida de Moisés de Egipto es un milagro, porque era muy difícil escapar de Egipto. Recordemos que las fronteras estaban protegidas por torres muy altas y armadas. Cada una estaba a la vista de la siguiente, y por lo tanto Moisés escapó muy misteriosamente y se fue hacia el desierto de Madián. Ahora, cuando Yahweh toma a Moisés, le habla en la zarza ardiente para que él fuera a liberar al pueblo que estaba oprimido. Por 215 años, Moisés aceptó el desafío y se dirige con su familia a Egipto. Quiero detenerme aquí para recordarte que ahora tú te puedes unir al canal y puedes ser parte de este canal. Y así también tú me puedes estar apoyando y ayudando a seguir realizando diferentes investigaciones. Continuemos con el tema. Y dice el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón, que era su hermano, entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Yahweh, el rey de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Ahora, Faraón desafía al Elohim de Moisés y se resiste a obedecer. Y para impresionar al rey, Yahweh envía 10 plagas para que el faraón cambiara de actitud junto a su nación, pero cada plaga, en vez de hacer cambiar al faraón, endurecía y en consecuencia los hebreos se llevaban más castigo. Y estas plagas llenaban mucho más de ira a los enemigos del pueblo de Yahweh. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el 666? Porque según la historia, los egipcios adoraban al faraón como un dios, como la personificación del dios Sol. Ustedes ya saben, y ya lo hemos estudiado, que el dios Sol en Egipto tenía muchos nombres, y uno de ellos era Osiris, otro era Ra, otro era Amón, otro era Atón. Y estos nombres se les daban al faraón. Ahora lo interesante es que todos estos servicios religiosos que los egipcios ofrecían al dios Sol se celebraban el primer día de la semana. Por esta razón es que les estoy hablando que hay una íntima relación entre la adoración del dios Sol y el primer día de la semana, como el 666. Ahora, ¿qué le dijo a Faraón cuando Moisés le pidió que dejara ir al pueblo al desierto? Dice el versículo 2, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así contestó Faraón. Y Moisés había pedido celebrar fiesta a Yahweh con su pueblo. Ahora, ¿qué fiesta estaba pidiendo Moisés para celebrar?
En el versículo 3 de Éxodo 5 dice: y ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Yahweh nuestro Elohim para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces Moisés le había pedido a Faraón 3 días para adorar a Yahweh con su pueblo en el desierto. ¿Cuáles eran esos 3 días? Eran el viernes, el sábado y el domingo. El viernes era para dirigirse al desierto, el sábado era para reposar ahí en el desierto, con alabanzas, con estudio a Yahweh, y el domingo para regresar a Egipto. Y el versículo 4, el faraón contesta a Moisés de la siguiente manera: entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Ahora en el texto original hebreo, el capítulo 5, versículo 4, donde dice: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? El texto original dice: ¿por qué hacéis guardar el sábado al pueblo de Israel? Es la misma palabra Shabbat que aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 10, mas el séptimo día es Shabbat para Yahweh Elohim. Ahora ellos pedían permiso para salir al desierto a adorar a Yahweh en el Shabbat, el sábado, y Faraón insinuó que no trabajar en sábado implica una ociosidad y un atraso económico para la nación. Y el versículo 8 de Éxodo capítulo 5 dice: y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Elohim. ¿No nos pasa eso hoy día? Que se nos está criticando de que no ganamos mucho más dinero porque guardamos el sábado. ¿No se han dado cuenta ustedes de que los trabajos, los mejores empleos o los empleos mejor remunerados son todos los que hay que trabajar en el día sábado? Ahora, ¿cuál fiesta celebró el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Según Éxodo 16 fue el sábado a través del maná. Y esto demuestra que en la fiesta que Moisés estaba pidiendo permiso a Faraón para celebrar en el desierto era el sábado. Ahora, ¿quién era Faraón? Ya les dije que Faraón era la personificación del dios Sol y de que Faraón era adorado en el primer día de la semana. Ahora, ¿a quién representa el faraón? Ezequiel capítulo 29, versículo 3 nos dice: habla y di, así ha dicho Yahweh Elohim, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de su hijo, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Quién era Faraón? Era el gran dragón, era Satanás, quien estaba actuando detrás del faraón. Por esta razón, cuando Moisés y Aarón pidieron que iban a guardar el Shabbat, que les diera permiso por 3 días para ir al desierto, el faraón se llenó de ira porque él estaba representando al dragón, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y Satanás odia el sábado. Él odia la Torá de Yahweh. ¿Y por qué odia el sábado? Porque es el día que dice quién es Yahweh, creador del cielo y de la tierra, incluyendo a Lucifer. Y él no quiere eso. Otra de las doctrinas que los egipcios tenían era que ellos creían en la inmortalidad del alma. Ellos enterraban a sus faraones, a sus muertos, los enterraban con comida, con animales y hasta con sus siervos también, porque según la creencia, según se creía que los siervos iban a atender al faraón en el más allá, y estas dos principales creencias eran: el primer día de la semana, consagrarlo al dios Sol, y segundo, que el alma es inmortal. Ahora, ¿cuáles fueron las 2 últimas plagas que cayeron sobre Egipto? La 9ª plaga fue la plaga de las tinieblas, porque ellos adoraban al sol como Dios, y Yahweh castigó al sol atacándolo así con la tiniebla, y atacando así el primer día de la semana, o sea el domingo. Y la última plaga, la 10ª, fue la plaga de la muerte de los primogénitos, porque era un ataque a la falsa doctrina de que el alma es inmortal y que el único que es inmortal es Yahweh, según 1 Timoteo 1:17, como también 1 Timoteo 6, versículo 15 y 16. Ahora, ¿qué mensaje presentó Moisés, que guardaba el sábado, a Faraón, que guardaba el domingo? Moisés presenta el mensaje del sábado. Ahora, yo no entiendo cómo es que las religiones cristianas, las religiones evangélicas enseñan otro día de reposo cuando la escritura, los 66 libros, conforme a las Sagradas Escrituras, todos los escritores guardaron el sábado. Yo no puedo entender cómo es que los que guardan el domingo se aferran a un ídolo, que todos los ídolos guardaban el sábado. Desde Moisés hasta Juan guardaban el sábado. ¿Y por qué hay religiones protestantes que enseñan otro día aparte del sábado?
Ahora, ¿qué reacción produce el mensaje del sábado en Faraón? Éxodo 10, 28 y 29. Y le dijo Faraón, o sea Moisés, retírate de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Aquí podemos ver que Moisés fue amenazado de muerte por el rey, y Moisés tuvo que retirarse de la presencia del faraón. Y en ese momento, cuando Moisés sale de la presencia de faraón, se cierra la gracia y la misericordia para Egipto. Siempre la guerra ha sido por un día de reposo. Faraón queriendo imponer el domingo, y Moisés queriendo enseñar de que estaba equivocado, queriendo enseñar que el sábado es el día del Adón, y eso produce ira en el faraón. Ahora, ¿qué significa que Faraón escondiera su rostro? Dice el Salmo 13.1, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 27.9 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Yahweh de mi salvación. Esconder el rostro significa la ira de Yahweh. Yahweh iba a manifestar su ira contra Faraón, contra su nación, a través de las 10 plagas que vendrían sobre ellos. Ahora, antes de salir los israelitas de Egipto, recibieron sobre sus casas un sello. ¿Qué sello fue este? Éxodo capítulo 12 versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de poner. Era la sangre del cordero que protegería al pueblo de Israel y a todo aquel que se acogiera con fe a ese símbolo de la muerte del Mashiach. La razón de ese ritual es convencerse, porque el versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, es la sangre del cordero la que sella al pueblo de Yahweh y además los libra de la muerte eterna. Ahora, ¿qué hizo Yahweh con su pueblo en el desierto? Éxodo 13, 21 y 22 dice, y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora, ¿por qué Yahweh manda una columna de día para que el sol abrasador del desierto, por encima de los 100 grados Fahrenheit, por encima de los 40 grados Celsius, no calcinara, no destruyera al pueblo de Yahweh? En 140 Fahrenheit, estamos hablando de 45 a 50 grados Celsius. Sin embargo, Yahweh puso una cortina o una sombrilla a esos 4 millones de israelitas, entre hombres, mujeres y niños, sin contar los animales, eran cerca de 4 millones. Y él puso ese paraguas que cubría el camino para que ellos no se calcinaran, para que sintieran el fresquito y no sudaran, y para que la ropa no les oliera. Y de noche, como es oscuro, como hay fieras, como hay animales mortales en el desierto, escorpiones, chacales y otros animales ponzoñosos que hay en el desierto, Yahweh puso una columna de fuego para que ellos se pusieran a resguardo y se alejaran las bestias, y así no fueran picados por bichos, por serpientes. Ahora, ellos dormían seguros, porque de noche todo el campamento, los más de 4.000 personas en ese desierto, esa luz ahuyentaba a los animales. Ahora, ¿qué significa esa columna de fuego? Que en la noche alumbraba el camino. Salmo 119, versículo 105, nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119 es el himno de la Torá de Yahweh, de la magnificencia de la Torá de Yahweh. Por eso, Isaías 42, 21 nos dice, Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la Torá y engrandecerlo. Hermanos, la Torá de Yahweh, cual palabra guía al pueblo del desierto para no ser destruido. Ahora el pueblo de Yahweh sale de Egipto, sale por la palabra de Yahweh, sale guiado por la palabra de Yahweh y simbolizada en la columna de fuego. Hermanos, no hay forma de escapar de Egipto, a menos que seamos guiados por la palabra de Yahweh. Y cuando Faraón se da cuenta que el pueblo de Israel había escapado, reflexiona y le duele haberlo dejado escapar de Egipto. Entonces Faraón, esta serpiente antigua, se prepara para hacerle la guerra al pueblo de Yahweh hasta destruirlos. Y Éxodo capítulo 14 dice cómo actuó Faraón. Versículos 5 al 9 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto, de haber dejado ir a Israel?
para que no nos sirva, y tomó su carro, tomó su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y los capitanes sobre ellos, y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Quiero aclarar que cuando dice que Yahweh endureció el corazón de Faraón, realmente no fue que él endureció el corazón. Él no endurece al diablo, porque el diablo es malo por naturaleza, y Faraón era el símbolo del gran dragón, según Ezequiel 29:3, esa serpiente antigua. Y cuando Moisés, que es un escritor judío, escribe este libro, el libro de Éxodo, el libro de Shemot, está atribuyendo a Yahweh lo que permite. ¿Y qué permitió Yahweh? Que Faraón fuera endurecido. Por eso es que Moisés dice que Yahweh endureció el corazón, sino que él permitió que Faraón se endureciera por la terquedad que le enseñó el demonio que estaba obrando dentro de él. Versículo 9. Siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y todos los carros y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pijat. Ahí está Faraón. Encuentra al pueblo de Yahweh entrampado. No pueden escapar porque tienen al mar por delante. No había ninguna esperanza. Un pueblo sin armas, sin milicia, lleno de mujeres, lleno de niños, recién salidos de Egipto, y tampoco tenían ejército. Pero Faraón, en el versículo 3 de Éxodo 14 dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Los hijos de Israel no podían escapar ni ir para otro sitio. ¿Por qué? Porque delante de ellos estaba el mar. Por un lado estaban también las montañas, y por el otro lado estaba el desierto, y por detrás venía el faraón con todo el ejército, porque el ejército era el ejército más poderoso del mundo en ese tiempo. ¿Y por qué Yahweh conduce a su pueblo donde no podían escapar? Era para que toda la gloria fuera de Yahweh y no del hombre. Ahora, en el desierto, el pueblo de Yahweh pasa por un tiempo de angustia. Éxodo 14, versículo 10, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Vino el tiempo de angustia para el pueblo que guardaba el sábado, es a saber Israel, que había sido perseguido por el faraón, el que guardaba el domingo, y su ejército también guardaba el domingo. Ahora, ante tal crisis, Yahweh le envía un mensaje a su pueblo. En los versículos 13 y 14, cuando dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Yahweh hará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, porque Yahweh peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Yahweh quería mostrar a su pueblo cómo él resolvía su angustia. Y los versículos 19 y 20 dicen: y el ángel de Yahweh, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba detrás de ellos. Y asimismo la columna de nubes que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos que alumbraba a Israel de noche, nunca se acercaron los unos a los otros. Mientras había nube y tiniebla, para los israelitas era luz. Tremendo nuestro Elohim. No era una cosa fácil mantener a las huestes de Israel en una actitud de espera ante el Adón, faltándoles disciplina y dominio propio. Se habían tornado violentos e irracionables y esperaban caer pronto en sus manos de sus opresores. Y sus gemidos y sus lamentaciones eran intensos y profundos. Habían seguido a la maravillosa columna de nube como la señal de Yahweh que les enseñaba a avanzar, pero ahora se estaban preguntando unos a otros si esa columna no presagiaría alguna calamidad, porque no los había dirigido al lugar equivocado de la montaña, hacia un desfiladero insalvable. Así, de acuerdo con su errada manera de pensar, el ángel de Yahweh parecía como el precursor de un desastre. Pero entonces, he aquí que al acercarse de las huestes egipcias, creyéndolos presa fácil, la columna de nube se levantó hacia el cielo, pasó sobre los israelitas y descendió entre ellos y los ejércitos de los egipcios. Se interpuso como muralla de tiniebla entre los perseguidos y los perseguidores. Los egipcios jamás pudieron localizar el campamento de los hebreos y se vieron obligados a detenerse. Pero a medida que la oscuridad de la noche se espesaba más, la muralla de nube se convirtió en una gran luz para los hebreos, inundando todo el campamento con un resplandor semejante en favor de su pueblo que guarda el sábado. Éxodo 14, 16 y 21 dice así: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco.
Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirare por recio viento oriental toda aquella noche, y las aguas quedaron divididas. Hermanos, antes las aguas eran amigas del faraón, pero ahora son enemigas de él. Las aguas fueron divididas para que el pueblo de Yahweh pudiera caminar en seco. Y dicen los versículos 22 y 23 del libro de Éxodo capítulo 14 lo siguiente: Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Yahweh permitió que el mismo ejército con Faraón adentro, no como en la película de los 10 mandamientos, que el Faraón se queda afuera contemplando de tristeza cómo muere su ejército. No, la Biblia nos dice que Faraón entra con su ejército a perseguir y matar al pueblo que guardaba el sábado en el desierto. Y es a saber, el pueblo de Israel. Ahora Yahweh tuvo una hora, así también como Yahweh sabe el día y la hora que están determinadas cuando Él va a regresar, Él también tiene una hora determinada y un día, también como lo tuvo una hora y un día, para librar a su pueblo de Faraón. Y dice Éxodo 14, 24 y 25. Aconteció a la vigilia de la mañana, o sea, al amanecer, Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. O sea, Yahweh libera a su pueblo al amanecer. Las aguas que habían sido aliadas de los egipcios, al amanecer se vuelven enemigas de los egipcios. Cuando los hombres intentan destruir al pueblo de Yahweh y estos claman con fe, Yahweh se toma el pleito para sí. Dice Éxodo 14 del 26 al 31 lo siguiente: Y Yahweh dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Yahweh derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos, no quedó de ellos ninguno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las paredes del mar a su izquierda y a su derecha. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de mano de los egipcios. A Israel vio a los egipcios muertos, los que lo habían subyugado a la orilla del mar. Y vio Israel ese gran hecho que Yahweh ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo creyó a Yahweh y temieron a Yahweh y a Moisés su siervo. Hermanos, mucho cuidado con perseguir a los que guardan el sábado. Bíblica e históricamente, cada vez que esto sucede, que una nación, que un organismo, que un poder persigue a los que guardan el sábado, termina desapareciendo o termina humillándolos Yahweh. Eso pasó con Faraón. Yahweh lo humilló matándolo a él con todo su ejército. En medio del mar no quedó uno solo. Yahweh abrió el mar y el pueblo de Yahweh estaba bajo decreto de muerte. El pueblo de Yahweh estaba bajo oscuridad. El pueblo de Yahweh necesitaba un auxilio y el Adón abrió el mar, y nosotros ya sabemos el resultado. El pueblo del Elohim viviente está al otro lado, sano y salvo. Sin embargo, sus enemigos estaban completamente destruidos y bajo el mar. Y esto fue tan impresionante, esta derrota, que el pueblo solo atinó a cantar. Y cantaron el cántico de Moisés, el cántico de la liberación. Si este audio estudio fue de bendición para ti, por favor dame un like, suscríbete al canal o también te puedes unir. Que Yahweh te dé shalom.